Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores en cualquier parte del mundo que nos ven. Hoy tengo la gratísima presencia de Carolina Ávila Nieto. Créame que es un placer conversar con este tipo de nivel de formación que tiene Carolina. Creo que una de las periodistas más claras, profesionales de la comunicación, pues profesor, en fin, más clara de lo que debemos entender como comunicación. Sí, porque nos enseñaban, nosotros sabemos que comunicación en algún momento es hablar, decir, opinar, pero ahí queda según el concepto que nosotros tenemos. Ampliemos el conocimiento, ampliemos el concepto, Carolina, sobre la comunicación personal, sobre la comunicación que deriva de comunidad. Por favor, Carolina. Qué gusto, Marquito. Un saludo muy cordial para usted, muy agradecida por sus generosas palabras y, por supuesto, por su atenta invitación. Por supuesto, cuando hablamos de comunicación, no podemos sino admitir que se trata de una condición natural del ser humano, ¿no? Y a su vez, no se trata solamente de ese relato interno con el cual también dialogamos, por supuesto, pero que está más en el área de la psicología, sino sobre todo con la posibilidad de hacer uso de la palabra, ya sea expresada de manera oral o de manera gestual o de manera escrita cuando ya empleamos esos recursos, por supuesto, pero para plantearle al otro, ¿no? Por eso me gusta mucho a mí en mis clases de teorías de la comunicación que enseño en primer ciclo en la universidad. Y es que el mejor concepto para comunicación, en mi opinión, es que la comunicación es un resultar, incluso así, en un término todavía infinitivo del verbo resultado, Ujú. porque depende no de lo que yo diga, Marquito, sino de lo que los demás escuchen o interpreten. Y nos tenemos que hacer cargo, si es que quisiéramos ser responsables en materia de comunicación, de que aquello que decimos o de que aquello que visualizamos, que mostramos, que exponemos, debe encontrarse con los distintos filtros culturales, filtros emocionales, psicológicos de las personas que nos están desde el otro lado viendo o escuchando. Y por esa misma razón es tan complejo establecer una línea de comunicación, porque si tan solo me quedara en lo que yo digo, ojo, dijéramos, ¿no es cierto?, en términos coloquiales, pero no estaríamos cumpliendo el rol específico de la comunicación, que es esperar esa retroalimentación, es Correcto. recibirla, además, es ver cómo la gente reacciona o actúa con el mensaje que damos. Esa es una Entonces parte. estaríamos haciendo Esa es comunicación. una parte interesante, Carolina, porque antes se conocía el emisor, el receptor y pare de contar, pero ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de la de comunicación la respuesta de los oyentes, en fin, de las personas que están siendo objeto de la información. Esta retroalimentación es favorable para enmendar comportamientos, para enmendar criterios e incluso para profundizar sobre las dudas que se crean en los públicos al decir nuestro. Por supuesto, incluso para saber y hacer correcciones. Por ejemplo, que fuera de un posteo en Facebook, si no tenemos la retroalimentación de la audiencia con un like o con un compartir, ¿no? Si hablamos de las formas de comunicación más modernas como las que tenemos hoy, los jóvenes que seguro nos están viendo deben estar conscientes de esa dependencia que tenemos, de qué es lo que ha dicho la gente el momento que estamos comunicando. Es más, nos autovalidamos, nos autoevaluamos el momento en que vemos que un mensaje no tuvo la suficiente retroalimentación o como le llaman ahora los entendidos, el engagement de parte de la audiencia. Sí, sí, Y sí, es sí. justamente porque dependemos de esa retroalimentación. Sin lugar a dudas, sigue habiendo un emisor, sigue habiendo un mensaje, un canal, un receptor. Eso es lo bonito de las teorías comunicacionales. No es que se descarten del todo, sino que se acumulan, se agregan, se profundizan, se explican mejor. Y la manera como durante estos 70 80 años hemos ido mejorando, desagregando, profundizando, es incorporando más elementos al modelo del proceso de comunicación. Totalmente de acuerdo. En los tiempos, hace 50, 60 años,
pues nuestros papás decían, nuestros padres, nuestros abuelos, oían la radio, vi en la televisión, y hasta cierto punto lo que se decía a través de los diferentes medios de la forma de comunicación se convertían en una verdad. Pero ahora, en cambio, los públicos tienen toda la facultad de cuestionar, de opinar e incluso de disentir con los Claro. criterios que lanzamos los periodistas. Por ejemplo, lo que en este momento uno de los últimos tweets del presidente Noboa pone precisamente esos tipos de cuestionamientos peligrosos, por supuesto, Ujú. pero forma parte de esta discusión, ¿no? ¿Qué es lo que él decía? Que algunos medios decían que estamos en crisis y sin embargo los anunciantes de esos medios están viviendo bonanza y pone un listado de unos 4 o 5 bancos que habían tenido utilidades en el último ejercicio económico. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el presidente explícitamente con esta forma de interactuar con su público, ¿no? Un cuestionamiento profundo a la industria mediática y a quienes auspician a partir de pautas, a partir de pautas que además el gobierno también paga, hay que Uf, decirlo, ¿no es cierto? 36 A millones lleva esos gastado hace a rato, esos ¿sí? medios de comunicación. Entonces, básicamente cuestionando incluso las líneas editoriales. Ese es el valor que hoy por hoy tiene la comunicación, que puede estar sucediendo en la televisión o en la prensa y se permea esa conversación y sus efectos, en este caso en una red social como es Twitter, ¿no? O X, como le llaman ahora. Hacia ahí va de alguna forma pasando, ¿no es cierto?, en lo que llamamos nosotros convergencia mediática, el rol que tienen hoy en día los medios de comunicación que no están centrados o encapsulados en una sola plataforma. Hoy la radio se ve, antes la radio solo se escuchaba. Hoy la televisión, ¿no es cierto?, se lee Ujú. cuando anteriormente solo se veía. Y Correcto. hoy el periódico se mira y se escucha cuando anteriormente en un podcast, por ejemplo, solamente se leía, ¿no? Y esa convergencia de medios, que es el resultado excelente de la evolución tecnológica y social del consumo de medios de comunicación, es lo que condiciona nuestro sistema medial. Podríamos decir que la comunicación social, entonces, los sentimientos que se expresan, el intercambio de información, es un puente social, constituye un puente social que en Sin algún duda. momento quieren fragmentar, especialmente los que están en el poder, para de Ahora, esta forma esto penetrar. es un puente social, pero ya está fragmentado, Marquito, Ujú, indistinto de las voluntades de quienes están en el poder. Está fragmentado principalmente por la tecnología. Es decir, como usted mencionaba anteriormente, nuestros abuelos, nuestros padres tenían que esperar a las 7 de la noche que llegara el noticiero, ¿no es cierto?, para poder ver las noticias, ¿no? Hoy en día no necesitamos hacer esa espera. Entramos a las redes y este rato en tiempo directo nos ujú, podríamos informar de qué está sucediendo y no de un canal que quizás es el único que se sintoniza en la casa, como era en el tiempo de los abuelos, sino de diferentes alternativas. Y ahí tal vez radica también el peligro de esa fragmentación mediática que hablamos en estos años. Y es que no todos los medios planteados como tal, incluso algunos entre comillas medios que están en el sistema digital, ujú. tienen estándares periodísticos de calidad, tienen procesos periodísticos consagrados. Muchos de ellos, en el mejor de los casos, hacen una curaduría, es decir, toman una noticia de un medio más tradicional y consolidado y la suben en su página de Facebook o la Ya, suben y la comparten en su Instagram. Y eso es todo lo que hacen. Ojalá y dando el crédito a la fuente, pero si no, a veces ni ni eso, eso, ¿no? claro, Y claro. lo que sí, como seleccionan un contenido que el algoritmo premia, no en función de las necesidades de la audiencia de formación, de información, sino en función de lo que potencia el algoritmo. Entonces, son plataformas con una viralización y con una exposición mediática muy fuerte, pero porque tienen la crónica por excelencia o porque tienen los escándalos por excelencia resaltados,
el rato que quieran, por ejemplo, recibiendo pauta del sector del poder, cualquiera que este sea, poner una noticia no contrastada, poner incluso con edición de diseño y tal, una desinformación o una tergiversación confabulada a propósito con este fin, lo hacen sin ningún inconveniente, ¿no? Correcto. Ese tipo de prácticas que son absolutamente reprochables, por supuesto, son las que este rato estamos sometidos, sobre todo en lo digital, en ciertos canales, medios de comunicación, insisto, entre comillas, llamados como tal, que se venden al mejor postor y sin embargo tienen incidencia en la generación de contenido, en la conversación digital. Totalmente de acuerdo. Frente a lo que usted señala, Carolina, en el sentido de que la comunicación se ha ampliado incluso a la tecnología, deberíamos redefinir el concepto de comunicación, deberíamos ser más analíticos en el concepto de la comunicación, porque la tecnología realmente ha quebrado. Y claro que Yo, ha llevado a creación de nuevas formas de comunicación, pero ha quebrado la comunicación tradicional. ¿Debemos ampliar los conceptos? lo que pasa es que en verdad los conceptos ya están siendo modificados este rato en las facultades de comunicación. Ya se plantean nuevas teorías asociadas, por ejemplo, con la sociedad en red. Uno de los textos que se lee en las carreras de comunicación es el de Manuel Castells, que Claro. ya a finales de los 90 hablaba de esta sociedad en red, que no se trata de cambiar el concepto, sino de darle mayor contenido, ¿no? Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, a un Carlos Escolari hablando de las hipermediaciones y de manera específica de cómo se desarrolla en este nuevo ecosistema digital, mediático, una nueva forma de comprender el conjunto de medios a los cuales estamos expuestos como ciudadanía. Entonces, que me parece, solo por mencionar dos autores, además del ámbito de lo iberoamericano, me parece que podemos ya seguir profundizando, ampliando quizás ciertas esferas del ámbito de la comunicación, pero no necesariamente más cambios, porque me parece que la literatura ha actuado adecuadamente en ese sentido. Ahora, la comunicación necesariamente cuando va dirigida, cuando hay noticias que son hasta cierto punto, pues mitad mentira, mitad verdad, como dicen nuestros públicos, que nos inducen a una forma de pensar. ¿Esta es una comunicación o de una forma perversa de la comunicación que los públicos tienen que aprender a diferenciar? Sí, porque la Sí, comunicación en este momento está dirigida a ciertos propósitos y a ciertos grupos. claro. Existe, ¿no? Y hay estudios al respecto de la desinformación, que es muy conocida, pero también de la tergiversación, que es lo peligroso Correcto. también, Ujú. ¿no? Las dos cosas absolutamente. En el caso de la desinformación, pueden haber diferentes causas. Por ejemplo, suele suceder que hoy en el ámbito de la inmediatez, que es uno de los elementos de la comunicación que han cambiado al evolucionar en el tiempo, ¿no es cierto? Antes la gente esperaba, hoy la gente no espera. Entonces, con la presión que tienen los procesos periodísticos comunicacionales, pueden cometerse errores y generar desinformación en ese sentido o encontrar detalles que no están del todo cerrados, del todo concluidos y necesitan más contrastación. Entonces, algunas líneas editoriales, por ejemplo, trabajan este concepto de noticia en desarrollo o este trabajo sobre secciones específicas de la información que desde la Internet han podido recoger, siendo absolutamente transparentes y honestos con su audiencia respecto de la información que están entregando, si es que esta todavía es incompleta, ¿no? Entonces, a veces la desinformación se da por ese lado. Otras de las veces la desinformación se da porque las mismas fuentes entregan contenido insuficiente, que no ha sido contrastado o Claro. absolutamente falso. Entonces, no es una intencionalidad del medio de comunicación o de la plataforma mediática generar un daño en el conocimiento de la población, pero sí hace desinformación de todas maneras. Pero otra cosa es la tergiversación, en donde de manera premeditada, además, incluso a veces vemos con diseño gráfico, con un diseño audiovisual, con uso de inteligencia Con artificial, la cambiando tecnología de punta. cambiando lo que se ha dicho, ¿no? Con la misma voz, la famosa deep web que le llaman, Ujú.
recursos que hoy se encuentran y que causan daño profundo y desinforman, además de confunden a la población en la información que está llegando. Entonces, de eso, por ejemplo, nos encontramos hoy en día con cada vez más frecuencia y causa profundo daño a la sociedad. Recordemos que el valor de la comunicación en las sociedades democráticas es que puedan estas tomar decisiones de manera informada. Desde el momento en que una sociedad impera la tergiversación o la desinformación, causa de manera directa un daño a la fortaleza democrática porque ya no pueden, al no confiar, por ejemplo, en procesos de información o al recibirla de manera incompleta o peor todavía errada, pues no pueden tomar una decisión de manera adecuada, ¿no? Y nos Ujú, encontramos, por ejemplo, cuando a veces uno piensa que eso solo pasa en la política y no es así. Mire, por ejemplo, a propósito del COVID del 2020, ujú. la gente que muere porque recibía información tergiversada que Interesada. no le pedía, exacto, no recomendaba, es más, peor todavía, ponían alertas, no te Mm. vayas a los hospitales porque ahí se están muriendo las personas, pero se morían en las casas. Entonces, o dejaban de cuidar, de recibir cuidados médicos para estar tomando la ivermectina o alguna otra cosa, dióxido de cloro, qué sé yo. Son formas en las que con la mejor de las buenas voluntades lo hicieron, pero que terminaron causándose un daño, ¿no? Porque desconfiábamos, por supuesto, y quizás no nos faltaba razón, ¿no? Desconfiábamos mucho de las instituciones que en ese momento imperaban con sus decisiones todavía medio a tientas y a ciegas, ¿no? Por cierto, Caroline, se dice que la comunicación es una cosa muy simple realmente, que hablar, conversar en el colegio, en fin, en diferentes espacios, pero la comunicación es interdisciplinaria y para terminar este tema hay que entrar ya a la realidad ecuatoriana. La comunicación es un acto sociológico, tiene que aplicarse la semiótica, la psicología, la antropología y la lingüística, entre otros campos de la comunicación. Es decir, la comunicación no es solamente el decir y el hablar, sino es un cúmulo de ciencias que están reforzándolos con los conceptos que emitimos, Carolina. Marquito, ha estado usted en mi primera clase de comunicación política, al parecer. Me está copiando la clase. Justamente definimos a la comunicación como un campo, ¿no? Más que como una disciplina exclusiva, es un campo. Es un Correcto. campo en donde convergen varias disciplinas. Algunas de ellas usted ya las ha mencionado. Hoy en el ámbito de lo tecnológico se incorporan otras, por supuesto, pero siempre interactuando, ¿no? Porque no es una disciplina que opere en cuerda separada de lo que, diremos, estudian otras disciplinas. Compartimos el mismo objeto de estudio, compartimos muchas veces metodologías, marcos teóricos, y Ujú. eso es lo bonito de la interdisciplinariedad en la que, por supuesto, la comunicación se mueve maravillosamente. Sí, por otro lado, nosotros en la comunicación encontramos una serie de desviaciones, una serie de falta de seriedad y en algún momento haceres y creaciones que podrían convertirse en un mito en el sentido lato de la palabra. Quiero decir, sí, sí, nos cuentan, nos avisan, nos informan, pero de ahí no pasa, queda en el espectro, pero no llega ya a pisar terreno, si cabe la expresión, lo que nos ofrecen especialmente a través de las políticas y la comunicación de gobierno. Bueno, en el ámbito de la comunicación de gobierno se estudia la demagogia, se estudia el cinismo como herramientas de engaño hacia la ciudadanía, ¿no? Algunos le llaman a esto la idea del populismo, ¿no? Pero a veces lo que estamos queriendo decir no es populismo, sino demagogia, ¿no? Es decir, utilizar promesas que por lo general son falsas para poder deslumbrar a los electores, a los ciudadanos y a partir de ese encantamiento, diremos así, genera resultados, ¿no? Lo que cuando hablamos de comunicación gubernamental y utilizamos junto a esa la palabra mito, no nos referimos a la mitología en particular, Griega, en fin, ¿no? Sí, no, sí, porque obviamente allí estaríamos hablando ya en el ámbito de la leyenda, sino correcto. nos referimos a esta mitología desde su parte estructural, es decir,
estamos queriendo contar, a propósito de la mitología griega, la idea de un ser superior que es el que nos ha creado. Y por eso se habla de Zeus, por decir Ujú, algo, ¿no es ujú. cierto? Entonces, o queremos hablar de la belleza, ¿no? Y hablamos de, no sé, ya en los romanos, en la mitología romana, de Venus, qué sé yo. Y así, ¿no? La Entonces, diosa de la guerra, Diana. Diana, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la intención es hablar de valores profundos, pero les cambiamos, no es que estamos engañando, lo que estamos es buscando la forma de narrarlo de tal forma que no se olviden, pero el concepto es real. Lo que es, Correcto. no es real, y por eso se dice el mito, es la envoltura, diremos así. Ya. En el ámbito de la comunicación gubernamental, cuando hablamos de mito de gobierno, lo que estamos diciendo es, necesitamos un fondo fuerte, que es un proyecto de gobierno, de gestión de gobierno, que además sea de largo plazo, que pueda Irrealizable. ser, si no, no es proyecto, Claro, así es sencillo, correcto. ¿no? Sí, sí. Es Que que pueda se pasa en la ser demagogia. que pueda ser contado de manera tal que no se olviden y que además nos pueda servir para poder contarlo vez tras vez tras vez. Esa es Ujú. la estructura que le damos al mito de gobierno y por esa razón utilizamos el término mito porque es una muy buena envoltura para contar la historia aprovechando la memoria colectiva, aprovechando el recurso narrativo, aprovechando la ritualización, es contarlo una y otra vez, e incluso, dependiendo del recurso narrativo, elevando ese concepto hacia lo más sagrado que uno tiene. Por eso el mito del cambio, el mito de la libertad, el mito de la patria, en el caso ecuatoriano, por decirlo de alguna forma, y ahí la transformación en el caso de México, el mito de Bolívar, en el caso de Venezuela, son justamente relatos que han logrado consolidarse precisamente porque hay detrás proyectos que podemos estar o no de acuerdo, esa es otra historia, pero hay detrás proyectos que la gente puede palpar y sentir. Claro. Y este es uno de los recursos que en comunicación gubernamental, con Mario Riorda, por ejemplo, proponemos más de una vez desde el año, o sea, diremos, sí, ya llevamos 20 años trabajando este tipo de recursos Ujú. estratégicos de comunicación de gobierno que nos han permitido en varios países poder interactuar con una población, con una sociedad que ha sido capaz de reconocer a partir de estos relatos, a partir de estas estructuras comunicacionales, las bondades que el proyecto político tiene y que logran ser mejor comunicadas gracias precisamente a estos Correcto. recursos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Carolina, pero la comunicación gubernamental carece de credibilidad, Así es, desgraciadamente, carece de así credibilidad es. y se convierten en narrativas, como ustedes sostienen en el libro, que usted va a colaborar con una parte, y se convierten, como usted dice, en mitos, pero en mitos porque no se realizan, más no pues a figura de idealizar, de pensar que ya bien. Entonces ese mito se cae en la comunicación. Claro, yo ahí no utilizo la palabra mito en comunicación de gobierno, Ujú. porque como hice la distinción, si hablamos de comunicación de gobierno y queremos utilizar mitos, nos referimos a estos proyectos consolidados, en donde no Correcto. exista la demagogia. Pero sí hay demagogia, eso sin duda, y sí hay campañas gubernamentales que están absolutamente encargadas de cambiar la información en la gente, de desinformar, de tergiversar. Y eso hemos visto no solo en el Ecuador, sino es de manera generalizada, lamentablemente, y que se ha exasperado este tipo de prácticas en el ámbito de lo digital, ¿no? Porque a veces se cree que subiéndose a un trend de TikTok ya se está comunicando con los jóvenes y no es así. Y este tipo de desinformación y de mal uso de lo tecnológico en la comunicación de gobierno, entregando falsedades a la gente, por supuesto que se da, ¿no? Sí, Carolina, estoy de acuerdo. Ahora, lo que usted dice es clarísimo. Se hace presente una forma de comunicación más blanda, si cabe, que no exige mayor razonamiento de los públicos,
tanto así que se inaugura el populismo a partir de cierta del siglo XIX, es decir, se vuelve mesiánica, se vuelve totalmente desaprensiva, incluso en una forma de desinformar a los públicos. Entonces, ¿qué pensamos sobre esto? ¿Se actualiza entonces la comunicación en ese sentido? Un gobierno puede tener éxito a través de la demagogia, a través de la desinformación, a través de manejar los mensajes. Sobre todo hoy en el ámbito de lo digital, ese éxito, si es que lo llamamos en el sentido de que ha convencido a la población, Ujú, ese éxito será temporal si es que no hay un correlato, si es que no se encuentra la población con la evidencia, ¿no? Entonces, no le podemos decir no hay crisis de salud y cuando el ciudadano se va a un hospital público y no hay citas, no hay cirugías o no hay medicinas. Entonces, o vienen los niños de Taisha, no encuentran curación porque ya llegaron tarde. Y eso, por ejemplo, puedes como gobierno, demagógicamente hablando, tratar de decir lo que quieras, pero la gente no le va a creer, que es claro. justamente lo que en este momento le está pasando al presidente Noboa por no haber cuidado su credibilidad, ¿no? O que le pasó al presidente Guillermo Lasso hace unos años atrás, en el que también terminó con una credibilidad casi que menos de 2 dígitos. O en su momento le pasó a Rafael Correa, cuando, recuerden ustedes, un año antes del terremoto del 2016, presentó una ley asociada con las herencias y después de que todo Quito se le levantó molesto, tuvo que retirarlo para que pueda venir el Papa Francisco, recordemos en ese entonces. Ajá. Él perdió credibilidad en las mediciones que en esa época le hicieron, algo que por lo general había cuidado mucho y desde allí comenzó incluso a trastabillar al punto que hoy el correísmo en este momento siempre está enfrentando una crisis de posicionamiento porque hay un alto grupo que le sigue apoyando, sin duda, pero hay otro grupo en donde cuando le hablan de los problemas jurídicos o judiciales, de las acusaciones de corrupción, podría estar presto a creerlos precisamente por los problemas de credibilidad que tienen la clase política en general y estos casos en particular. Esta narrativa o esta comunicación de gobierno un poco se desfigura o cae en su impacto cuando no existe, no coincide la experiencia, no coincide la verdad con los discursos que Tal se dan. cual. Es decir, esta comunicación se vuelve vacua. El pueblo está en capacidad de darse cuenta efectivamente a través de la comunicación que es reiterativa, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. Cuando nosotros sabemos que el hecho noticioso tiene de vigor o tiene una temporalidad en los públicos, Carolina. Así es, completamente de acuerdo en esa observación que usted hace, Marquito. Ya, ahora, por otro lado, nosotros tenemos formas de comunicación, se crean secretarías de información, en fin, pero están solamente propiciando o alertando o sembrando esperanzas, pero no hay la comunicación de respuesta. Entonces están fragmentando y de alguna forma están violando incluso el principio deontológico. Sobre todo si es que no hay el cuidado de la retroalimentación. Como usted ha mencionado, ¿no? La comunicación necesita esa respuesta para poder completar el círculo. Y yo también lo dije al inicio, la comunicación al final depende mucho de cómo reaccionan los otros. Entonces, en un proceso de comunicación gubernamental, si no existen estructuras suficientes como para poder escuchar a la población, hoy por hoy, por ejemplo, reflejada en un muy buen estudio de escucha digital, pero también en un espacio de participación e involucramiento, porque de lo contrario no sirve, ¿no es cierto? No hay Ujú. legitimidad de cualquier proceso, pues va a quebrantarse el proceso comunicacional, como en efecto suele suceder, si es que no existe el ciclo completo. La comunicación puede crear desconfianza cuando se percibe inseguridad, cuando se persigue crisis económica, cuando hay un desgaste institucional, cuando cae la credibilidad del presidente de la República. Entonces, esta situación se nota y vemos entonces que la comunicación y los gobiernos comienzan a fallar, a mentir.
se nota la desesperación, se huele, dicen, ¿no? La Ujú, desesperación, correcto. precisamente porque no logran instalar los relatos del proyecto de manera adecuada. Y como expongo en una última investigación que está para publicarse, cuando incluso ese proyecto no existe o no encuentra el correlato en la experiencia real de la ciudadanía, cuando se vive de crisis en crisis y en lugar de estar aprovechando las crisis para poder salir con más Ujú, fuerza, ujú, lo único que se trata es de apagar o de distraer, de desplazar la agenda temática hacia otras cosas, ¿no? O cuando se ancla la comunicación a partir de las lógicas de TikTok, del escándalo, ¿no es cierto? Y de la superficialidad, sin aprovechar, no estoy en contra de esas lógicas, pero sin aprovechar en darle contenido profundo que de alguna manera se inserte en las preocupaciones de la ciudadanía, por supuesto que ahí fracasa, ¿no? Fracasa la comunicación. sí, es que el acceso que tenemos ahora a las diferentes formas de la comunicación, el acceso inmediato incluso a la información en las redes sociales, de múltiples narrativas, en fin, hace que la comunicación oficial, este mito gubernamental, caiga incluso a veces de bruces. Por supuesto, ¿no? Y de hecho no sería mito si es que cae de bruces. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, el mito de gobierno requiere un proyecto que pueda ser percibido real. Entonces, si es que no estamos comunicando el proyecto que sea real en la experiencia de la ciudadanía, no estamos hablando de mito de gobierno. Máximo estamos hablando de una campaña, ¿no? Como cualquier otra, ¿no? Máximo estamos hablando de un video, de un reel de TikTok como cualquier otro. No estaríamos hablando de mito de gobierno. Este es un tema, Marco, hermoso para poder seguirlo tratando de largo y lo utilizo mucho, sobre todo en mis clases de posgrado, en el ámbito de la comunicación política, porque nos permite ser estratégicos al momento de comunicar y Bien. de hacerlo de tal manera que busque legitimidad al gobierno, que no se es gobierno solamente por haber ganado elecciones, menos en el caso ecuatoriano, con tanta incertidumbre que nos ha generado el Consejo Nacional Electoral estos Ujú, últimos días. Pero sí se hace gobierno cuando es posible, o se legitima el gobierno, ya sea local o nacional, cuando es posible encontrar un correlato en la práctica, en la vivencia de aquello que el gobierno me está contando. Entonces, estamos hablando, entre otras cosas, ahí sí, de un mito de gobierno proyectado y contado adecuadamente en la ciudadanía. Cada vez más difícil de hacerlo porque, como le he mencionado, las prácticas comunicacionales desde el ámbito de lo digital fragmentan demasiado esos contenidos a esa población, a esas audiencias. También porque existen crisis que van y vienen y no es imposible tener un espacio más lineal de relación y por supuesto de comunicación. Y finalmente, porque el uso de lo digital lamentablemente ha condicionado en gobiernos que no lo han comprendido bien, que sí, sin duda podrían desde las lógicas de TikTok tratar de salir adelante con sus estrategias digitales modernas, pero que en el trasfondo de lo político, que es al final en donde nos movemos cuando hacemos comunicación política, ujú. no están llegando de manera profunda a la ciudadanía y por eso sus aprobaciones tan volátiles, sus niveles de confianza en descenso. Muchas gracias, Carolina, por su A usted, participación. querido Marco, por la invitación. Un abrazo siempre. Gracias, ya volveremos a conversar. Me voy del aire, señores. Magíster Carolina Viranieto conversó con nosotros hoy en la noche. Gracias. Hasta luego.